¿Por qué en medio de la vorágine de la existencia, algunos seres navegan las aguas turbulentas de la tristeza con una serenidad inquebrantable? ¿Es la felicidad un don o una sabiduría ancestral que nos permite trascender el sufrimiento? Este no es un simple relato, es una invitación a descorrer el velo de lo cotidiano, a adentrarte en los templos ocultos de la mente donde verdades poderosas aguardan. Lo que hoy te será desvelado es una cartografía del alma, forjada a lo largo de milenios por aquellos que osaron mirar de frente al abismo de la condición humana, con el poder de reconfigurar tu percepción, transmutando la densa carga emocional en la liviana libertad de la comprensión. Prepárate para que los cimientos de tu entendimiento vibren, pues exploraremos una senda que no solo promete la iluminación espiritual, sino que la hace tangible, práctica, accesible para el buscador sincero. Es una alquimia interior que transformará tu experiencia del universo. Desvelaremos las claves que los monjes budistas han custodiado, no como dogmas, sino como herramientas sagradas para navegar el laberinto de las emociones. Comprenderemos la tristeza no como un enemigo a erradicar, sino como un mensajero que trae consigo el mapa hacia el desapego consciente y la profunda verdad de la impermanencia. Será un viaje hacia el corazón mismo del sufrimiento y su liberación, una danza entre la mente, el espíritu y la búsqueda incansable de la felicidad verdadera. Cada susurro de esta enseñanza es un fragmento de códigos olvidados que resonarán en tu ser. Si sientes el eco de esta verdad ancestral llamando a tu espíritu, si anhelas desentrañar estos misterios y comenzar tu propia alquimia interior, te invito a dar el primer paso. Dale me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus primeras reflexiones y lo más importante, suscríbete a este canal para que juntos podamos continuar desvelando los arcanos de la existencia en esta profunda y transformadora jornada de conocimiento. Permítanme guiarlos por un sendero donde el término budismo se despoja de sus velos ritualísticos para revelarse como lo que siempre fue. Una filosofía de vida, un compendio de sabiduría práctica forjado en la forja de la experiencia humana, destinado a la comprensión profunda y la alquimia interior de nuestras emociones. No hablamos aquí de dogmas inquebrantables o de deidades distantes, sino de un manual para el discernimiento, un arte de vivir que nos permite no solo gestionar, sino verdaderamente transformar el torbellino interno que a menudo llamamos vida emocional. La tradición nos enseña, a través de textos como el Majjhima Nikaya, que la liberación no reside en la represión, sino en la observación consciente, en la capacidad de mirar de frente al dolor sin ser arrastrados por él, de sentir la alegría sin aferrarse a su fugacidad. El camino no es la negación, sino la trascendencia. Para entender esta revelación, debemos viajar a los orígenes mismos de Siddhartha Gautama, el Buda, quien no se presentó como un profeta, sino como un médico del alma. Su medicina no eran conjuros, sino un método empírico, una senda de autoexploración. Los antiguos sutras, esos fragmentos prohibidos de sabiduría que pocos han descifrado en su esencia, describen cómo las emociones, lejos de ser impedimentos, son las puertas de entrada a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Imaginen que cada sentimiento, sea de gozo o de pena, es una clave arcaica que, si se sabe interpretar, desvela un nuevo estrato de la realidad. El budismo, en su esencia más pura, nos invita a una investigación forense de nuestra propia mente, a desentrañar los hilos que tejen nuestra experiencia emocional y a descubrir cómo, a través de la atención plena, podemos transformar la energía bruta del sentimiento en la luminosa claridad de la conciencia. Es una ciencia de la mente,
no una fe ciega. Aquí es donde la alquimia interior comienza a manifestarse. ¿Con qué frecuencia hemos intentado silenciar la tristeza con distracciones o anular la ira con una fuerza de voluntad agotadora? El budismo nos propone un paradigma radicalmente distinto. En lugar de luchar contra nuestras emociones, las invitamos a sentarse con nosotros. Las observamos como un científico observa un fenómeno en el laboratorio con una curiosidad desapasionada, sin juicio. Esta práctica nos permite desidentificarnos de la emoción. No somos nuestra tristeza. La tristeza es una ola que transita por el vasto océano de nuestra conciencia. Al dejar de aferrarnos o rechazarla, al permitirle ser, le quitamos su poder sobre nosotros. Es una revelación impactante. La verdadera libertad emocional no se encuentra en el control, sino en la aceptación radical y la observación serena, transformando cada desafío emocional en una oportunidad para la expansión del ser. Este conocimiento, que resuena con la energía cósmica y ha sido transmitido de maestro a discípulo por incontables generaciones, es de una rareza inestimable en un mundo que busca soluciones rápidas y superficiales. Nos ofrece una arquitectura mental para desmantelar las estructuras del sufrimiento. No es una receta mágica, sino un arte refinado de la atención, donde cada inhalación y exhalación se convierte en un ancla en el presente, un punto de fuga de la vorágine de pensamientos y sentimientos. Los textos herméticos del Abhidharma, por ejemplo, detallan con una precisión asombrosa la fenomenología de la mente, revelando cómo cada emoción surge, persiste y se disuelve. Y esta profunda sabiduría, aunque a menudo velada en un lenguaje esotérico, es, paradójicamente, una de las más accesibles, pues su laboratorio es nuestra propia mente y sus herramientas, nuestra propia conciencia. Pero, ¿qué es exactamente lo que detona esta vorágine emocional que tanto nos consume? Si el budismo nos ofrece la lente para observar, ¿cuál es el objeto de nuestra observación más apremiante? La sabiduría ancestral nos susurra que, bajo la capa de cada tristeza, cada enojo, cada anhelo insatisfecho, reside una verdad fundamental que, una vez comprendida, disuelve la ilusión del sufrimiento en su raíz. Es un hilo dorado que conecta todas las experiencias humanas, una ley universal que rige tanto la caída de una hoja como la desintegración de un imperio. Y esta verdad, amigos míos, nos lleva directamente al corazón mismo de por qué nos sentimos como nos sentimos, una revelación que desvelaremos en nuestro siguiente paso de esta iniciación en la senda de la liberación. La intrincada naturaleza de la tristeza. La tristeza, mis queridos buscadores, no es solo aflicción, sino un mensajero velado de la impermanencia. La percibimos como enemiga, buscando erradicarla. Los sabios budistas, sin embargo, la vieron como dukkha, la insatisfacción inherente a la existencia. Es un reflejo de nuestro apego a lo efímero. Observarla sin juicio, sin reprimirla, es el primer paso. En esa contemplación, la tristeza se revela como un portal, disolviendo la ilusión de su poder y transformándose. No es la tristeza el lamento silencioso de lo que cambia. Surge de nuestra resistencia a la transitoriedad. Toda formación es impermanente, nos susurran los antiguos. Nuestra aversión a esta verdad, el anhelo de permanencia, es la raíz de la opresión. Es la tensión entre el aferramiento y la danza del cambio. Comprender esto no es resignación, sino profunda sabiduría. La raíz de la tristeza no está en el evento, sino en la mente que se aferra a lo efímero. Profundicemos. ¿Quién siente tristeza? El yo, ese ego que la sabiduría budista desmantela, revelando el ser como una corriente fluida de momentos. La tristeza, cual nube pasajera, surge y se disipa. No es una entidad fija,
Identificarse con ella como un yo inmutable perpetúa la agonía. Esta verdad es liberadora, una joya que desvela la mecánica del sufrimiento, mostrando que no hay un sufridor permanente al cual se adhiera. Aquí reside la alquimia. Al ver la tristeza no como aflicción inmutable, sino como sensación pasajera del apego e ignorancia, su poder se disuelve. En lugar de luchar, la observamos con plena atención y compasión. Iluminar sus contornos con conciencia la despoja de tiranía. La tristeza se transforma de monstruo en maestro, revelando los hilos de nuestro apego. Es la transmutación de ignorancia en sabiduría, de reactividad en ecuanimidad, un conocimiento raro pero accesible. Así, la tristeza es un guía, una brújula hacia nuestra construcción interna, revelando dónde nos aferramos. Pero es el único mensajero de dukkha y la ira, ese fuego consumidor o el deseo insaciable. Cada emoción guarda una clave. Como la tristeza revela la impermanencia, otras desvelarán verdades fundamentales, cadenas invisibles que atan la mente. Listos para enfrentar la vorágine de la ira, comprenderla y liberarnos de su agarre, la siguiente revelación espera en el torbellino ardiente de la furia. Si la tristeza nos susurra de la impermanencia y el apego a lo que se va, la ira, ese fuego, nos grita sobre el apego a lo que debería ser. Es resistencia a la realidad, rechazo a lo incontrolable. Este ardor que consume es mensajero de dukkha, tan potente como la melancolía. Revela los cimientos frágiles de nuestras expectativas y el yo ilusorio que lucha por imponer su voluntad sobre el cosmos. Los antiguos, en códices, descifraban la ira no como pecado, sino como veneno de ignorancia. No es el otro quien nos encoleriza, sino nuestra interpretación y el aferramiento a narrativas de agravio. Es la sombra del ego que clama por primacía. Comprender esto es desarmar su poder, ver que el detonante externo es espejo de una tormenta interior, alimentada por deseos insatisfechos y la ilusoria necesidad de control. En el Rig Veda se habla de Agni, fuego que purifica y consume. La ira, observada sin juicio, puede ser llama que ilumina cadenas de apegos profundos. Textos herméticos susurran que toda energía, incluso la destructiva, puede transmutarse. La furia, reconocida como señal, no como identidad, invita a indagar en la raíz. ¿A qué idea me aferro? ¿Qué expectativa fue frustrada? Este discernimiento eleva sobre la reactividad. Es la alquimia del autoconocimiento. La transformación no es reprimir la ira, sino su comprensión. Imagina la furia como torbellino. Si te resistes, te arrastra. Si la observas desde la calma, su potencia se revela como fuerza neutra. Al cuestionar su origen, ego herido o valores genuinos, nos despojamos de máscaras de apego. La ira deja de ser grillete y se convierte en espejo, reflejando partes que claman ser liberadas de ilusiones. Es la purga del alma que busca la verdad. Este saber sobre la ira, como el de la tristeza, es llave a la libertad insospechada. Cada explosión de furia es eco de apego insatisfecho, de ilusión de control desvanecida, desmantelando la prisión autoimpuesta. Vislumbramos la ira como maestra. Pero ¿qué hay de ese anhelo incesante, esa sed que nunca se sacia? El deseo, el tercer veneno, es la raíz más profunda del sufrimiento o un motor oculto a la evolución. La siguiente travesía nos sumergirá en las aguas del insaciable deseo. Sí, el deseo, aquella corriente subterránea que alimenta en parte de nuestra existencia, presentándose a menudo como una búsqueda de plenitud,
pero revelándose tras una atenta mirada como una fuente insondable de insatisfacción. No se trata de un simple querer, sino de esa sed incesante, esa taña de la que susurran los antiguos textos orientales, que nos impulsa de un objeto de satisfacción a otro en un ciclo perpetuo de anhelo y desilusión. Las cuatro nobles verdades, pilares de sabiduría milenaria, no solo afirman la existencia del sufrimiento, sino que desvelan su raíz más profunda. El apego, ese aferramiento voraz a lo transitorio, a las sensaciones, a las ideas, a la propia existencia. Es la ilusión de que algo externo o incluso una condición interna momentánea puede conferir una felicidad duradera. Investigar la naturaleza del deseo es adentrarse en los entresijos de la psique. ¿A qué nos aferramos con tanta vehemencia? No es solo el objeto material, sino la sensación que prometemos obtendremos de él, la identidad que creemos forjará, el vacío que aspiramos a llenar. Esta energía, mal comprendida, es la fuerza que nos encadena a la rueda del devenir, empujándonos a buscar fuera lo que solo puede hallarse en la quietud del ser. Distinguimos aquí el anhelo puro, aquel motor que nos impulsa a la evolución, del apego ciego, que nos ata a la impermanencia, generando frustración cuando lo deseado se desvanece, o incluso, irónicamente, cuando lo obtenemos y su brillo efímero se apaga. Es la diferencia entre un río que fluye libremente y un remanso estancado por la acumulación. En los anales de la sabiduría hermética se relata cómo los antiguos gnósticos hablaban de una fuerza ilusoria que mantenía a la humanidad en un estado de sueño, alimentándose de nuestros deseos y miedos. Aunque las narrativas varían, el hilo conductor es el mismo. El apego excesivo al mundo fenoménico nos distrae de nuestra verdadera esencia, sumergiéndonos en una danza de sombras. Desde los Vedas hasta los sutras budistas, pasando por los manuscritos esenios, se ha advertido sobre la naturaleza ilusoria de la persecución del placer externo y la evitación del dolor. Esta búsqueda constante de más, de diferente, de mejor, es la que nos priva de la profunda paz que reside en la aceptación de lo que es. El deseo se convierte en un laberinto sin salida, a menos que aprendamos a transitarlo con los ojos del alma. La alquimia interior, el verdadero trabajo del adepto, nos invita a una reflexión profunda. ¿Qué deseo es mío? ¿Y cuál es una construcción social, un eco de viejas heridas o una programación inconsciente? Al observar el deseo sin juicio, como una energía que surge, podemos comenzar a desentrañar sus hilos. No se trata de erradicarlo, pues el deseo de liberación es en sí mismo un deseo, sino de comprender su naturaleza transitoria y desapegarnos de su tiranía. La transformación ocurre cuando dejamos de identificarnos con cada anhelo que surge, reconociéndolos como fenómenos pasajeros de la mente, no como mandatos ineludibles. Así, el deseo deja de ser un amo y se convierte en un mensajero, revelando nuestras expectativas ocultas y las creencias que nos limitan. Este conocimiento sobre el apego y su intrínseca relación con el sufrimiento es una joya rara, un fragmento de la verdad que libera. Nos muestra que la cesación del sufrimiento no es una quimera mística, sino una posibilidad real, accesible a través de la comprensión profunda de cómo operan nuestras mentes. Al desmantelar la ilusión de que el apego trae felicidad, abrimos la puerta a una libertad sin precedentes, a una paz que no depende de las circunstancias externas. Pero si el deseo es la causa y su cesación es posible, ¿cómo transitamos ese camino? ¿Cuál es la ruta, la senda que nos conduce a la liberación de esta incesante sed?
El siguiente umbral de nuestra travesía nos espera para revelar el mapa hacia esa trascendencia. Es en este punto de la senda donde la verdad de la impermanencia se revela no como una filosofía abstracta, sino como el espejo ineludible de nuestro sufrimiento. El dolor que percibimos, mis queridos buscadores, no nace de los eventos externos en sí mismos, sino de la obstinada resistencia de nuestra conciencia a aceptar la naturaleza fluctuante de la existencia. Nos aferramos con garras invisibles a aquello que nos brinda una sensación de plenitud o goce, construyendo castillos de arena emocionales en la orilla de un mar siempre cambiante. Del mismo modo, huimos con aversión de lo que nos disgusta, creyendo que al rechazarlo podemos eludir su impacto, sin darnos cuenta de que es precisamente esa huida la que graba más profundamente la marca del infortunio en el alma. La raíz de la desdicha es, pues, esta danza dual de apego y aversión en un universo que pulsa con el ritmo incesante del cambio. Los antiguos textos, a menudo velados por las alegorías de los mitos, ya nos advertían de esta trampa. Pensemos en las enseñanzas herméticas sobre la tabla de Esmeralda, que proclama como es arriba, es abajo, sugiriendo una correspondencia universal donde la impermanencia es una ley cósmica ineludible. O en los sutiles indicios de los Upanishads, que susurran sobre la ilusión de Maya, el velo que cubre la verdadera naturaleza de la realidad y nos hace percibir lo transitorio como permanente. Esta sabiduría, cuidadosamente custodiada por las hermandades de antaño, nos insta a observar cómo la mente, en su apego a las formas y sensaciones, crea una prisión autoimpuesta. Cada vez que nos identificamos con el placer y tememos su fin, o con el dolor y anhelamos su cese, estamos forjando un eslabón más en la cadena de nuestra propia aflicción. Este entendimiento no es una invención moderna, resuena a través de las edades en las parábolas de sabios y místicos de todas las latitudes. Desde los profetas que lamentaban la vanidad de los placeres terrenales, hasta los maestros budistas que articularon las 4 nobles verdades, el mensaje es unánime. La vida, en su esencia, es un fluir constante. Los placeres se desvanecen, las penas se transforman. Ignorar esta verdad fundamental es como intentar detener un río caudaloso con las propias manos. Un relato apócrifo de los esenios, apenas susurrado en los círculos internos, describía a un hombre que construyó su casa con agua solidificada por el frío, solo para verla desmoronarse bajo el sol de mediodía, simbolizando la futilidad de aferrarse a lo efímero. La alquimia interior, el verdadero trabajo del adepto, nos convoca a una profunda introspección. ¿Cuántas de nuestras angustias no son sino el resultado directo de nuestra incapacidad para soltar? Cuando la relación amada termina, ¿es el amor en sí lo que duele o la imagen que habíamos construido de su eternidad? Cuando la prosperidad se desvanece, ¿es la carencia lo que nos aflige o el apego a la seguridad y al estatus que esa riqueza nos brindaba? Esta verdad, entregada con la fuerza de una revelación personal, es un llamado a examinar la urdimbre misma de nuestras percepciones, a discernir el sutil engaño de la mente que confunde la temporalidad con la permanencia. La transformación comienza cuando dejamos de luchar contra la corriente del cambio y aprendemos a fluir con ella. Reconocer este principio cardinal, que el apego a lo placentero y la aversión a lo doloroso en un mundo impermanente son la génesis del sufrimiento, es poseer una llave maestra. Es un fragmento de sabiduría que, una vez comprendido, ilumina el sendero hacia la liberación. Nos permite desmantelar los cimientos de la desdicha que hemos erigido inconscientemente. Pero esta revelación, aunque poderosa, es solo el inicio.
Si el desapego es el camino hacia la cesación del sufrimiento, ¿cómo se cultiva esta virtud? Esquiva en el tumulto de la existencia diaria, existe una práctica, un rito interior que nos permita soltar las amarras sin perder el rumbo. El siguiente portal del conocimiento nos aguarda para desvelar el arte de la ecuanimidad y la rendición. La sabiduría ancestral nos revela que la ecuanimidad, ese estado de equilibrio imperturbable frente a los vaivenes de la existencia, no es un don concedido al azar, sino una disciplina cultivada con esmero. Su práctica se arraiga en la observación minuciosa de la naturaleza transitoria de todo lo que percibimos. No se trata de una negación de la vida o de sus afecciones, sino de una comprensión profunda de que cada experiencia, placentera o dolorosa, es una marea que sube y baja, un eco fugaz en la vasta sinfonía del ser. Aquellos textos sánscritos, velados a la mirada profana, hablan del vipassana, la visión penetrante, como la vía regia para desmantelar las ilusiones de la permanencia y liberar el espíritu del ciclo incesante de la expectativa y la desilusión. Para cultivar esta virtud esquiva, el primer paso es dirigir la atención hacia el interior, hacia el santuario de nuestra propia conciencia. Observa tus pensamientos como nubes que cruzan el cielo. Aparecen, permanecen un instante y luego se disuelven. Haz lo mismo con tus emociones. La ira surge como una llamarada ardiente, pero si no la alimentas con el apego a su fuego, se extinguirá. La alegría florece, dulce y embriagadora, pero si la sujetas con puño férreo, se marchitará en tus manos. Este ejercicio de atención plena, una danza sutil entre el ser y el no ser, nos enseña a habitar el presente sin aferrarnos a él, a experimentar la vida en su plenitud sin la necesidad de retener sus momentos. Es una alquimia interior donde el plomo del apego se transmuta en el oro de la libertad. Este conocimiento no es nuevo. Resuena en los ecos de antiguas filosofías. Los estoicos, maestros de la templanza, nos instaban a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, liberándonos del yugo de la preocupación por lo efímero. Los textos herméticos aluden al kairos, el momento oportuno, como una ventana a la eternidad dentro de la transitoriedad. En las profundidades de las doctrinas orientales, el concepto de anicca, la impermanencia, es la base sobre la cual se erige el camino a la iluminación. Estas fuentes, a menudo incomprendidas o deliberadamente ocultas, nos revelan que la verdad de que todo fluye no es una máxima poética, sino el fundamento de una existencia consciente y liberada del sufrimiento autoimpuesto. La práctica de la ecuanimidad transforma nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Ya no somos meras hojas arrastradas por el viento del destino, sino navegantes conscientes que ajustan sus velas al cambio de las corrientes. La pérdida ya no es una catástrofe que nos desgarra, sino una inevitable disolución que abre espacio para lo nuevo. El éxito ya no es una prisión dorada de la que tememos ser despojados, sino una bendición pasajera que se disfruta plenamente. Esta transformación no es una desensibilización, sino una expansión del corazón que abraza la totalidad de la experiencia humana, trascendiendo la dualidad de placer y dolor. Es la revelación de que la verdadera felicidad reside no en poseer, sino en ser, en la vasta extensión de una conciencia que ya no se define por lo que tiene o por lo que le falta. Comprender y encarnar la ley de la impermanencia es acceder a un conocimiento raro, una gema oculta en el tesoro de la existencia. Es sentir la energía cósmica de la interconexión en cada ciclo de nacimiento y muerte, en cada aliento que tomamos y exhalamos. Nos otorga la convicción de que, al soltar,
las amarras del pasado y las expectativas del futuro, podemos anclar nuestra conciencia en la serena quietud del presente. Sin embargo, este sendero, aunque claro en su dirección, está sembrado de desafíos y tentaciones que buscan arrastrarnos de vuelta a las ilusiones de la permanencia. ¿Cómo podemos mantener esta visión prístina en el torbellino de la vida moderna, donde el apego se glorifica y el cambio se teme? El siguiente capítulo aguarda para desvelar el guardián de la llama interior. El desapego consciente, mis amados, es la alquimia viva de la impermanencia. No negación de la vida, sino su abrazo más profundo. Permite amar y disfrutar plenamente, sin encadenar el alma a la ilusión de su permanencia. Imaginen un niño construyendo castillos de arena. Entrega pura, sabiendo que la marea los reclamará. La libertad reside en liberar la necesidad compulsiva de que lo amado perdure. Es danzar entre deleite y disolución, revelando un ser intrínsecamente libre y gozoso, liberado de las cadenas del apego ilusorio. ¿Cómo discernir entre apreciación y apego? Una indagación mística en nuestro corazón. El apego se manifiesta en miedo a la pérdida, ansiedad por el futuro, exigencia. Observen la inquietud ante el cambio, resistencia a la transitoriedad, identificación con lo externo. La sabiduría ancestral, de estoicos a budistas, guía. La verdadera riqueza reside en lo inarrebatable. Escudriñen motivaciones ocultas. Allí se revela la naturaleza de nuestra servidumbre y el camino hacia una libertad más profunda y auténtica. Los antiguos velaron este camino en parábolas. Esenios hablaban de soltar las redes del mundo para verlo con ojos prístinos. Tat Tvam Asi, de los Upanishads, sugiere que la identidad real trasciende toda posesión. Legados malinterpretados. Como renuncia material, eran invitaciones a la liberación mental. El ser es vasto, poseer ilusión. Reconocerlo disuelve las cadenas autoimpuestas, revelando nuestra esencia más pura, inmutable ante las vicisitudes del tiempo y la materia. Ahora, amados buscadores, la introspección. ¿Qué cadenas invisibles portan? Personas, objetos, ideas, ¿les impiden volar? Examinen el dolor que surge de la expectativa de permanencia. Reflexionen, ¿disminuye la belleza de la flor porque su pétalo caerá? ¿O su fragilidad efímera eleva su valor presente? Dejen que estas verdades resuenen, cimbreando creencias. Todo es préstamo. El miedo a la pérdida se transforma en gratitud por el presente, en la alquimia del alma. Este conocimiento raro resuena con la energía cósmica de creación y disolución. Al despojarnos de la necesidad de poseer, abrimos canales para recibir la vida en su totalidad, sin filtros de miedo. La claridad emerge. La vida no es adquisiciones, sino flujo constante. El desapego purifica los lazos, liberándolos de la asfixia, del aferramiento. ¿Cómo aprender a recibir y liberar, honrando llegada y partida de cada experiencia con la misma reverencia y sabiduría? Precisamente en esta danza de lo efímero hallamos el siguiente velo a descorrer. La mente como un vasto e inmutable cielo, y las emociones como nubes pasajeras que lo cruzan. Esta metáfora, resonando desde los más antiguos textos védicos hasta las enseñanzas esotéricas sufíes, nos invita a una profunda reorientación de nuestra percepción interior. La convicción que os comparto es que nuestra verdadera esencia no es la tormenta emocional ni la calma post-tormenta, sino el espacio ilimitado y sereno en el que todo fenómeno surge, transita y se disuelve. Es un conocimiento que transforma la servidumbre de la reacción en la libertad de la observación, anclándonos en la quietud subyacente a toda experiencia. Para desentrañar este misterio,
Hemos de adoptar la postura del observador, del testigo silencioso. Imaginen por un instante un cielo inmenso, sin principio ni fin, indiferente a la forma o el color de las nubes que lo habitan. Las nubes pueden ser cúmulos densos de ira, cirros ligeros de alegría o estratos grises de tristeza. Todas ellas, sin excepción, aparecen en el cielo, son sostenidas por el cielo y finalmente se disuelven de vuelta en el cielo sin dejar marca permanente en su vastedad azul. Así, nuestras emociones, aunque intensas y a menudo absorbentes, no son más que formaciones temporales dentro de la amplitud de nuestra conciencia. Este discernimiento, revelado en los sutras del yoga de Patanjali y en las doctrinas budistas de la vacuidad, es la clave para desvincular nuestra identidad de la fluctuación. Históricamente, los grandes místicos y filósofos han susurrado esta verdad a través de los siglos. Los estoicos como Séneca y Epicteto nos urgían a diferenciar entre aquello que podemos controlar, nuestros juicios y reacciones, y aquello que no, los eventos externos y las sensaciones internas. Ellos, aunque con otra terminología, delinearon la mente como un espacio de soberanía, un observatorio desde el cual se podía contemplar el drama de la vida sin ser arrastrado por sus corrientes emocionales. Los gnósticos, por su parte, hablaban de una chispa divina o pneuma dentro de cada ser, inmaculada y eterna, más allá de la materia psíquica y sus turbulencias. Estas enseñanzas, a menudo veladas o relegadas a círculos esotéricos, todas apuntan a la misma revelación. No somos nuestras emociones, somos el recipiente de ellas. La alquimia interior que emerge de esta comprensión es profundamente transformadora. ¿Cuántas veces nos hemos identificado con la ira, la envidia o la desesperación, permitiendo que definan nuestra existencia y dicten nuestras acciones? ¿Cuántas veces el apego a una alegría pasajera nos ha sumido en la tristeza cuando ésta se desvanece? Reflexionen sobre esto. Al observar una emoción sin aferrarse a ella, sin juzgarla, sin alimentarla con narrativas internas, descubrimos su naturaleza etérea. Se debilitan sus cadenas, se disuelve su poder sobre nosotros. De repente, el dolor no es yo estoy sufriendo, sino hay sufrimiento observándose. Esta distinción sutil, pero potente, es el umbral hacia una paz inquebrantable, una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Este conocimiento, en su rareza y profundidad, resuena con la sabiduría ancestral que ve el cosmos como un inmenso ballet de creación y disolución. Entender nuestra mente como el cielo es acceder a una perspectiva cósmica de nuestro ser, permitiendo que la energía universal fluya a través de nosotros sin obstrucciones. Es un aprendizaje que nos empodera, no para eliminar las emociones, pues son parte intrínseca de la experiencia humana, sino para relacionarnos con ellas desde un lugar de soberanía y profunda aceptación. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta observación desapegada en el torbellino de la vida cotidiana y qué herramientas prácticas nos permitirán anclar nuestra conciencia en la vastedad inmutable del cielo interior? Para cultivar esta observación, desapegada en el torbellino de la vida cotidiana, la herramienta primordial es la atención plena o mindfulness. Consideren la tristeza no como un ente que los posee, sino como una nube pasajera en el vasto firmamento de su conciencia. La práctica nos invita a ser el cielo mismo, inmutable y sereno, que observa esa nube sin un ápice de juicio, sin aferrarse a su forma o su color. Es un acto de profunda valentía el de permitir que la tristeza se manifieste en su totalidad, no para ahogarse en ella, sino para bañarla con la luz de la conciencia pura,
despojándola de las narrativas internas que la anclan y amplifican su poder sobre nuestro ser. Esta sabiduría ancestral, velada en manuscritos esotéricos de maestros contemplativos, comprendió que la mente, cual espejo inmaculado, tiene la capacidad de reflejar sin distorsionar, de observar sin involucrarse en la danza ilusoria de las emociones. Los antiguos visionarios entendieron la emoción como maya, una densa ilusión que cobra realidad solo por nuestra identificación con ella. Guiaban a sus aprendices a mirar al dolor de frente, a sentir sin ser sentido, revelando que en la observación pura reside el desmantelamiento de su hechizo, la disolución de su poder sobre el alma. La mente se convierte en su propio laboratorio alquímico. Aquí reside la alquimia interior transformadora. Observar la tristeza con una curiosidad genuina, despojada de todo juicio. Cuando el observador se asume como un científico del alma, que estudia la tristeza como un fenómeno, sus mecanismos internos cambian radicalmente. Dejamos de alimentar el fuego de la emoción con la madera del ¿por qué? Y el sí solo, permitiendo que simplemente sea. Sin juicio, la tristeza pierde su narrativa de víctima o verdugo. Sin resistencia, se le niega el combustible para persistir. Como una ola que surge del océano, alcanza su cresta y luego se disuelve en la inmensidad. La tristeza, al ser observada sin aferramiento, revela su naturaleza impermanente, su fluidez esencial. Este es un conocimiento transformador que pocos logran aprehender en su verdadera magnitud. Al observar la tristeza con esta curiosidad desapasionada, la despojamos de su autoridad. Le quitamos su capa de solemnidad y su cetro de control sobre nuestras reacciones. Ya no nos define. Simplemente está siendo observada. La identificación se rompe. La tristeza deja de ser mi tristeza para convertirse en la tristeza, un evento en el campo de la conciencia. Es una revelación impactante que disuelve sus cadenas. Sentimos la energía cósmica de la aceptación fluir, reestructurando nuestra relación con el sufrimiento, elevándonos a la ecuanimidad. La disolución de la tristeza a través de esta mirada desprovista de juicio no es un final, sino un umbral, la apertura de una nueva etapa en nuestro viaje interior. ¿Qué se manifiesta en el espacio que la tristeza deja al evaporarse? ¿Qué otras ilusiones aguardan ser desveladas por la misma luz de la conciencia? Esta habilidad para despojar al dolor de su poder es solo el preludio a la maestría sobre todo el espectro emocional, un paso crucial en la alquimia del espíritu. La libertad que aquí se vislumbra es vasta, invitándonos a explorar los siguientes niveles de comprensión de nosotros mismos. El camino apenas comienza. Así hemos cruzado juntos un umbral esencial. Al disolver la identificación con la tristeza a través de la observación serena, desvelamos no solo su naturaleza efímera, sino también la verdad inquebrantable de nuestra propia conciencia. Comprendéis ahora que no sois el lamento ni la sombra, sino el vasto firmamento donde las nubes emocionales aparecen y se desvanecen. Esta es la alquimia interior, la transmutación del plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría, revelando que vuestra esencia es libertad, una quietud inmaculada que yace más allá de toda forma mutable. Es el despertar a vuestro poder, inherente, el de ser el observador y no el observado, el lienzo y no la pintura. Pero, ¿qué otros velos aguardan ser descorridos por la luz de vuestra propia conciencia despierta? ¿Estáis listos para despojaros de las últimas cadenas que os impiden la plenitud, para abrazar la maestría sobre todo el espectro de vuestra existencia? Si esta revelación ha resonado en vuestro espíritu, si sentís
el llamado de la verdad profunda, os invito a compartir este mensaje. Que esta sabiduría se extienda, iluminando el sendero de aquellos que buscan. Suscribíos a este canal, un santuario de conocimiento donde los misterios se desvelan y el espíritu se eleva hacia la iluminación. Uníos a nuestra hermandad de buscadores. Y para quienes anhelan profundizar aún más en este camino sagrado, os espero en nuestra próxima revelación. Buscad el vídeo titulado El silencio del ser, más allá de la mente errante, un portal hacia la quietud donde la verdadera esencia os aguarda. Vuestro viaje apenas ha comenzado.